Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, les mando un video para terminar de organizarnos con el Simple Present, terminar de explicarlo porque nos quedan algunas cosas pendientes y por ahí es más fácil por ahí hacerlo desde este lugar. Habíamos hablado del Simple Present que se refería puntualmente si se utiliza para las rutinas de todos los días, ¿sí? Las cosas que hacemos habitualmente. Habíamos hablado un montón de rutinas que ustedes pusieron muy bien en sus trabajos, aunque algunas de esas rutinas ahora con la cuarentena se han modificado, por ejemplo, el hecho de ir a la escuela, I go to school, ahora tendría que decir I don't go to school, o por ahí el hecho de levantarnos temprano, I got up early, ahí podría decir I got up late, o sea, porque se ha modificado alguna rutina, pero ese tiempo verbal se utiliza para justamente las rutinas que hacemos todos los días. Y tiene una particularidad, que es en las terceras personas del singular, como ya lo vimos y vimos las reglas, el verbo se modifica. Se modifica en función de cómo, de la terminación. ¿Sí? ¿Cómo modifico el verbo en tercera persona? Tercera persona del singular. He, she o it. Lo modifico en función de cómo termina ese verbo. Si termina en SH, CH, en X, en doble S, en O, yo le agregaba ES. ¿Sí? Si terminaba en Y, precedida de una consonante, recuerden que sacábamos la Y y le agregábamos IES. Y en el resto le agregábamos solamente una S. Pero esta modificación se hacía solamente en las terceras personas. ¿Sí? Se hablaba de ella, de él. Muchos se habían confundido en los ejercicios que hicimos porque yo decía Peter y no modificaban el verbo. Pero Peter es he. ¿Sí? Por lo tanto, habría que modificarlo. También mucha gente se confundía cuando yo, por ejemplo, decía Carlos and Brenda. Carlos and Brenda son dos personas. Y ustedes modificaban el verbo pensando que era él o ella. Pero yo digo, son dos personas. Es they. Por lo tanto, no se modificaría el verbo. ¿Sí? Por ejemplo, si hablo de él, yo podría decir Carlos, ¿sí? Has a shower, ¿sí? Toma una ducha. O she cooks, ¿sí? Le agregaría una S. O Bob reads the magazine, ¿ok? O Bart goes to sleep, yes. O Bart reads, le agrego una S, a read. O watches. Acá hay algunos ejercicios que tienen que ver con esta parte que hasta ahora no habíamos visto, que en inglés se necesita de do y does, que son los dos auxiliares para poder preguntar, cosa que en castellano nosotros no lo utilizamos, directamente preguntamos sin utilizar auxiliares. Pero en inglés, en el presente, por lo menos los auxiliares del presente son estos dos, do y does. ¿Cuándo voy a utilizar cada uno? Depende de la persona. Voy a utilizar does para he, she o it y do para el resto de las personas. I, you, we, you y they. ¿Ok? Entonces, en el primer ejercicio, en el primer ejemplo, si yo hablo de your brother, ven ahí arriba que dice your brother played the trumpet, yo voy a utilizar do o does. Your brother, recuerden, es he. Por lo tanto, yo voy a utilizar does. Does your brother play the trumpet? No. No, he doesn't. ¿Sí? Porque para negar utilizo el does más el not. Y puedo hacer constructions. ¿Se acuerdan que yo les había contado de poder unir el does más el not y hacer don't, doesn't o don't? En su caso, según la persona. En el segundo que dice Susan know the answer. Voy a usar do o does. Hablamos de Susan, tercera persona es she. Por lo tanto, debo usar does. Does Susan know the answer? Yes, she does. ¿Ok? Y así vamos a poder ver que hay muchos ejemplos. Cuando hablamos en el tercer ejemplo, que habla de your grandma, hablamos de la abuela, ¿sí? Vemos en el anteúltimo, que habla de you go to school by bus. Habla de otra persona gramatical y es you. Por lo tanto, cuando hablamos de you, ya no voy a utilizar does. ¿Qué auxiliar yo tenía que utilizar cuando era you? Do, justamente. Entonces voy a utilizar el do. Do you go to school by bus? No, I don't. O yes, I do. ¿Ok? En el caso último, que dice they watch TV in the evenings, voy a utilizar do o does. Me voy a fijar la persona. Si dice they, ¿qué auxiliar le corresponde a they? Do o does. Entonces voy a poner do. Yes. Do they watch TV in the evenings? Yes, they do.
O en caso que sea negativo, voy a decir no, they don't, ¿ok? Bueno, aquí tienen un montón de ejemplos. Tienen algunas de que van variando algunas personas gramaticales que tienen que ver con we, con you. Me gustaría que ustedes como tarea de hoy, porque yo más que nada no les voy a dejar algo escrito, me gustaría que elijan de 5 a 7 de estas oraciones. Intenten de que sean diferentes personas, ¿sí? You, Susan, o Jay, o we, para poder utilizar diferentes auxiliares, el do y el does, ¿ok? Hacen la pregunta tal cual está acá, se la copian de acá y van a responder y van a completar. O sea, estos ejercicios que están acá, ustedes los van a completar en sus carpetas. Después los pueden pasar por el campus y los podemos corregir, ¿sí? Pero dentro de todo es esto que estamos hablando. Utilizo el do it does para preguntar y para negar, ¿sí? En este caso, no, they don't, o para preguntar lo mismo. Y esta es la parte que yo les decía, la parte de preguntar. Para hacer las preguntas, las oraciones interrogativas en inglés, hace falta seguir una estructura, un orden en la oración. Se utiliza el auxiliar primero, la persona, el pronombre personal, quien hace la acción, y el verbo. ¿Sí? Entonces ahí tienen un ejemplo que dice, do you play football? Yes. Yo no puedo invertir este orden. En inglés es siempre auxiliar, sujeto, verbo, para hacer cualquier pregunta interrogativa, ¿sí? Después vamos a ver cuando agregamos what, who, where, when, que son aparte. Pero por ahora estamos viendo directamente el auxiliar. Entonces auxiliar, sujeto y verbo. Esa es la estructura que yo me tengo que grabar para hacer cualquier tipo de pregunta en inglés, ¿sí? Esa es la que siempre va a ir, ese orden tengo que seguir, ¿sí? Bueno, acá es un poco lo que veíamos antes, que yo puedo negar y puedo utilizar the contractions, que yo les había dicho que puedo decir I do not play, o directamente puedo decir I don't play, que seguramente es lo que más utilizamos y lo que van a más a oír es I don't play, o you don't play, o he doesn't play, o she doesn't play, o it doesn't play, ¿ok? Pero le doy la opción de hacer ambas son correctas, generalmente se utiliza constructions cuando nosotros podemos unir el do con el not, ¿sí? Don't, ¿ok? Bueno, I believe in you, que, good luck, yes, I believe in you, que yo creo en ustedes, good luck, tiene que ver con buena suerte. Hagan esos ejercicios, chicos, cópienlos a su carpeta, elijan 5 o 10 de esos, me los pasan por el campus y los vemos y los podemos corregir desde ahí. Recuerden, simple present, tener en cuenta 3 cosas. Uso rutinas para todos los días, cosas que hago habitualmente. Modifico en terceras personas el verbo según las reglas que ya sabemos, es, is o s. Y el uso del do y does para preguntar y para negar, ¿sí? 3 cosas que tengo que tener presentes del simple present, ¿sí? Les mando un abrazo grande, cuídense, un beso gigante a sus familias y nos vemos si Dios quiere en el próximo video o nos hablamos por el campus, ¿sí? Un beso gigante. Chao, chao.